Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Pineda, yo soy ingeniero de datos en Colombia y en el video del día de hoy les voy a explicar lo siguiente. En muchas ocasiones y por los videos que yo he realizado me hacen mucho la pregunta de cómo puedo ser un ingeniero de datos, cómo puedo ser un analista de datos, cómo puedo ser un científico de datos y qué necesito aprender, ya que estos cargos son totalmente diferentes y los conocimientos que se tienen también son diferentes. No es lo mismo un analista de datos, los conocimientos que tiene un analista de datos, a los conocimientos que debe tener un ingeniero de datos, a los conocimientos que debe tener un científico de datos y a los conocimientos que debe tener un arquitecto de datos. Son roles que son totalmente diferentes. Si son enfocados a datos, sí, pero igual las herramientas que se manejan son distintas. Entonces, en el video del día de hoy te voy a explicar cuáles son las 5 herramientas básicas que tú debes tener en cuenta, aprender y tus conocimientos ser sólidos para poder conseguir un trabajo como data analyst o analista de datos. La primera y la más básica es Excel. Excel es muy importante ya que Excel nos brinda todas las funciones principales y toda la estructura en cuanto a tablas, información organizadas en filas y columnas que nosotros vamos a necesitar para poder plantear nuestros problemas y así ir subiendo de nivel. Excel es muy importante porque nos enseña la lógica matemática que se debe tener en una tabla, cómo funciona. En este caso Excel va a funcionar mediante códigos de celdas, es decir, nosotros podemos hacer formulación celda a celda. Ya cuando nosotros crezcamos un poco más en gestores de bases de datos como SQL, vamos a ver que ya no vamos a trabajar con celdas, sino con columnas. Sin embargo, criterios como lo es un buscar B nos ayuda mucho, como es un sumar sí, un contar sí, un average, un sum, una tabla dinámica, cómo hacer un reporte en Excel, cómo hacer gráficas, cómo darles diseños a esos reportes. Esa es la primera parte que un data analyst debe saber. Y es todo este tipo de formulaciones, cruces entre bases de datos, columnas condicionales, conteos y demás que nos ayudan directamente a formar ese planteamiento y esa lógica matemática que después más adelante vamos a otra vez utilizar, pero de forma mucho más avanzada. Excel actualmente todavía lo están preguntando muchas empresas. Excel es una herramienta muy importante porque es de saber que no todas las empresas en las que se encuentran en el mercado todas tienen un gestor de bases de datos. Eso sería mentira. Todas no tienen ni gestor de bases de datos ni un gobierno de datos estructurado. Entonces muchas empresas todavía manejan sus bases de datos entre comillas en Excel, por lo cual es muy importante saberlo y muy importante por la fundamentación que nos da esto en cuanto a los datos. El proceso de limpieza, el proceso de limpiado, el proceso de reemplazar, todo este tipo de cosas son cosas que en SQL nosotros las utilizamos, obviamente de otra manera. Sin embargo, es importante tener en la cabeza de, esto a esta cadena de texto yo le necesito hacer una limpieza, le necesito hacer un replace, le necesito buscar algún tipo de dato en específico y demás, que todo esto nos ayuda a Excel. Si nosotros adicionalmente utilizamos Power Query con Excel, esto también nos va a ayudar mucho para tema de relaciones entre bases de datos, un modelo relacional, una relación de uno a uno, de varios a varios, pero esto ya va dependiendo del nivel de Excel que tú tengas, ¿cierto? Porque si tienes un Excel básico, pues probablemente sepas utilizar un buscar B, pero si ya tienes un poco de Excel avanzado, pues ya sabrás que hay herramientas como Power Query. Ya puedes saber también qué es una consulta, cómo realizar una consulta, cómo realizar una conexión, qué tipos de conexiones hay con Excel, cuando hay un error, qué tipo de error se generó en esa conexión que hace que el reporte no se actualice, cómo generar exactamente esos dashboards en Excel, que también es muy importante generar un dashboard en Excel para saber qué tan alto es tu conocimiento y la segmentación de los datos. Excel, digamos que es reemplazado por Power BI en cuanto a visualizaciones de datos, porque Power BI pues es mucho más amigable en cuanto a este tema. Sin embargo, eso no quiere decir que en Excel no podamos hacer reportes. En Excel sí se pueden hacer reportes y este reporte puede ser una prueba final de tu conocimiento. Entre mejor hagas el reporte y entre mejor conectes los filtros con tus tablas dinámicas y así de forma consecuente con tus gráficos, vas a tener un nivel mucho más avanzado y ya vas a tener unas buenas bases para pasar a otra herramienta. La herramienta número 2 que se debe tener en cuenta es SQL Server. ¿Por qué es importante SQL Server? SQL Server directamente es el que nos da esa introducción a los gestores de bases de datos. Hay muchos gestores de bases de datos, SQL Server, PostgreSQL, MariaDB y demás. También hay gestores de bases de datos en la nube, como lo puede ser Google BigQuery,
que básicamente el lenguaje es muy similar a SQL Server, hay unas funciones que cambian, pero ¿por qué SQL Server es tan importante y por qué lo piden tanto? Y es por lo siguiente. Muchas empresas para organizar sus bases de datos utilizan este gestor de base de datos ya que es el más conocido y el que genera mejor rendimiento en cuanto a su funcionamiento y conexiones con otras herramientas. Entonces por eso es muy importante que tú lo aprendas. SQL Server es sencillo de aprender, su lenguaje de programación o su lenguaje de comandos es muy sencillo de aprender con el inglés y con el español. De hecho no tiene comandos muy difíciles. La lógica también es muy sencilla. Si tú tienes buenos conocimientos en Excel, tú puedes utilizar esa misma lógica para llevarla a SQL Server. Vamos a comenzar a ver comandos como lo es un select, que es un asterisco, que es un where, que es un from, que es un update, cuáles son los tipos de condicionales, cuáles son los tipos de filtrados de la información, que es un like, cuándo utilizar los condicionales como un and, un or, que es un blank y demás condicionales, demás condicionales que nos van a ayudar a hacer ese tipo de limpieza. SQL Server realmente no es tan difícil. Obviamente todo depende del contexto de tu organización, qué tan limpias tienen las bases de datos, cómo está el modelo relacional. También es importante saber qué es un inner, qué es un left join, qué es un right join, cómo funcionan, porque cuando nosotros tocábamos Excel, sí hacíamos un buscar B, pero todavía no sabíamos cuáles eran los tipos de relacionamientos entre las bases de datos y cuál va a ser la diferencia entre estos que yo acabo de mencionar, del left join, del right join y el inner join, que son los tres más utilizados. Sabemos que hay muchos más, pero esos son los más importantes que tú tienes que saber cuando sepas SQL Server. Si tú sabes Excel y sabes SQL Server, eso ya te abre las puertas al mundo laboral y te puede dar la oportunidad de ingresar a tu primer trabajo. SQL Server es muy fácil de aprender y actualmente hay muchas empresas y muchos canales de YouTube, también academias en internet que te ayudan a este aprendizaje. Ya puede ser Udemy, ya puede ser Platzi, en donde se encuentran muy buenos cursos para aprender SQL Server y demás, que todo esto nos ayuda con el fin de poder fortalecer esta competencia que es muy preguntada en el ambiente laboral. Hay muchas personas que siempre se van por el sesgo de es que esto no me da certificación o me da certificación pero no es válida para mi hoja de vida. Y yo siempre he tenido una premisa y es realmente las certificaciones con respecto al conocimiento y la experiencia laboral quedan obsoletas. Tú puedes tener una certificación, pero si tú realmente no aprendiste bien y no sabes y de alguna u otra forma tú pasaste la certificación porque hiciste, no sé, algún tipo de artimaña y listo, tienes la certificación, pero si no tienes el conocimiento, esto no va a valer de nada. Siempre es mejor tener el conocimiento, por lo cual no tengas miedo a, es que hay un curso para aprender SQL, pero no me da certificación, entonces no lo voy a tomar. Muchachos, esto es totalmente errado, este es un pensamiento totalmente errado. Siempre prima más el conocimiento a las certificaciones. ¿Por qué? Porque siempre en una prueba técnica tú no vas a decir, mire, tengo esta certificación, entonces ya no me hagan prueba técnica. Eso nunca va a funcionar así. Siempre el conocimiento es el que va a primar sobre todas las cosas. Por lo cual hay muchas academias que pueden brindar obviamente este tipo de conocimientos, no te dan certificados, pero no se desanimen y decían, no lo voy a tomar, a mí solo me sirve lo de certificado. No, muchachos, hay muchas herramientas que nos ayudan a aprender SQL Server, así como nos ayudan a aprender Excel, así como nos ayudan a aprender Power BI, y el conocimiento siempre va a ser lo más valioso. Ya cuando sabes Excel y SQL Server, es importante tener en cuenta una herramienta de visualización. ¿Cómo hace una herramienta de visualización? Sí, tú ya sabes Excel, que es para manejar datos, ¿cierto? Sabes un gestor de base de datos, que es SQL Server, que también es para la limpieza, automatización, carga y descarga de la información, creación de tablas, filtrado y demás. Listo. Pero ahora, ¿en dónde muestras gráficos? ¿En dónde muestras indicadores? Porque SQL Server no nos sirve para mostrar una gráfica, para mostrar un indicador, mostrar un KPI, para sacar conclusiones en cuanto a la información. No nos sirve. Sabemos que Excel puede llegar a un punto en el que sí, pero con pocos datos. Ya cuando hablamos de Big Data, tampoco nos va a servir. Entonces nosotros necesitamos aprender directamente una herramienta de Business Intelligence que nos ayude a mostrar estos indicadores, a graficarlos, a hacer un diagrama de barras, a hacer un diagrama de líneas y demás. ¿Y cuál es esa herramienta y la que yo recomiendo? Power BI. Herramientas de graficación de Business Intelligence hay más.
hay Power BI, hay Looker Studio y hay Tableau, ¿cierto? Son como las tres más conocidas y las tres más utilizadas en los mercados laborales. Sin embargo, yo recomiendo Power BI porque es la líder en Business Intelligence y porque es una de las que yo me enfoco. Yo he tenido ya 4 años y medio con la herramienta y realmente se me hace que es muy sencilla de aprender y que el alcance que nos puede dar también es bastante grande. Entonces, esta sí o sí la tienes que aprender cuando tú estés en el camino de analista de datos o de data analyst, ya que sabes, listo, gestionar datos, pero es importante también saberlos mostrar, saberlos vender a un cliente, decir por qué es bueno que haya pasado alguna situación en ventas, por qué es malo si las ventas crecieron, si las ventas decayeron, por qué se presenta ese decrecimiento, cuál es la conclusión, cuál puede ser el plan de acción, y Power BI nos ayuda a analizar todo este tipo de información y a tomar este tipo de decisiones. Asimismo, como SQL, hay muchas plataformas online que nos ayudan a aprender Power BI con certificación válida, otras que no dan certificación, pero igual también nos ayudan a este tipo de situaciones, como lo puede ser nuevamente Udemy, como lo puede ser Platzi otra vez, ¿cierto? Que son las dos líderes en el mercado. Hay muchos bootcamp ahorita en LinkedIn, incluso la misma plataforma LinkedIn da este tipo de certificaciones, da este tipo de clases que nos ayudan a obtener este conocimiento. Power BI realmente es muy fácil, porque Power BI, digamos que lo más complicado de Power BI es montar un modelo relacional bueno, que el modelo relacional bueno también, ya si tú sabes SQL, ya sabes que es un modelo relacional, ya sabes cuáles son los tipos de relaciones, y esto ya nos va a generar, digamos que un conocimiento previo a la herramienta, y ya nos va a quedar mucho más fácil realmente limpiar la información y demás, porque Power BI también tiene su parte de limpieza. Idealmente, desde SQL Server la información nosotros la podemos conectar al Power BI, y lo que se busca es que desde SQL Server la información ya venga limpia. Sin embargo, eso no sucede en todos los casos. Entonces hay ocasiones en las que en Power BI debemos hacer esta limpieza utilizando Power Query y saber cómo hacer este tipo de limpieza, saber qué se debe hacer, quitar duplicidad y demás también es importante. Power Query es una herramienta que nos va a ayudar también a limpiar la información, a optimizarla, a hacer procesos de ETL, y después de que nosotros hagamos esa limpieza de Power Query, ahí sí nosotros vamos a alimentar nuestro Power BI. Generalmente se suele tocar mucho Power BI como si fuera solo una herramienta, pero realmente Power BI son dos herramientas. Power BI y la que procesa los datos de Power BI, que es Power Query. Entonces, importante cuando ustedes estén en su camino de aprendizaje como analista de datos, hacer un curso de Power BI y también hacer un curso de Power Query. Ya cuando hemos aprendido estas tres herramientas y queremos dar un paso mucho más amplio, es importante saber lenguajes de programación. Pero, ¿qué lenguajes de programación se deben aprender para ser analista de datos o para tocar temas de datos? Realmente hay muchos, pero se puede consolidar solo en uno. Y ese lenguaje de programación es Python. Python va a ser el lenguaje de programación por excelencia para la limpieza, transformación, analítica de grandes datos, de Big Data, en donde vamos a utilizar ciertas librerías como lo puede ser Pandas, la cual nos va a ayudar a ese óptimo rendimiento en cuanto a los descargues de los data frames, ¿cierto? Ver la información, limpiarla, sacar coeficientes de correlación, hacer algún tipo de análisis estadístico, volver y cargarla. Si nosotros queremos extraer información desde una API, Python nos va a facilitar esta conexión a esta API. Nosotros podemos también ver la información, guardarla en un documento Excel, optimizarla. Python por excelencia es el lenguaje de programación que nos va a ayudar directamente a integrar este tipo de información, a integrar los datos, a analizarlos, a hacerles limpiezas, procesos de ETL y muchos más procesos que ustedes ni se imaginan. Y aprender Python es bastante importante porque nosotros aprendemos Python y ya eso hace que nuestro nivel primero suba, y asimismo si nuestro nivel sube, pues la expectativa salarial que ustedes pueden tener sabiendo Excel, SQL, Power BI y Python también va a aumentar. Y actualmente hay muchísimas empresas que se encargan de dar cursos de analítica de datos con Python, visualización de datos con Python, ya que en Python también se pueden hacer reportes, se pueden hacer optimizaciones y demás. Y todo esto, incluso hay muchos cursos que son gratuitos. Cursos como los de IBM, cursos como los de Coursera,
Si ya quieren de pronto una plataforma paga, también se pueden pagar un curso de Platzi, se pueden pagar un curso de Udemy, de Datacamp, etcétera. Pero de Python hay muchísima información en internet. Entonces Python es bastante importante aprenderlo, porque si ustedes ya saben Python y saben todas las herramientas anteriores que yo les he mostrado, básicamente ustedes tienen un trabajo, no digo que asegurado, porque realmente en Colombia al menos pues es complicado decir que una persona va a tener un trabajo asegurado. Sin embargo, sí les va a abrir las puertas mucho más que sabiendo solo las otras herramientas, ¿cierto? Sabiendo solo Excel o sabiendo solo SQL. Python siempre nos abre un espectro mucho más grande en cuanto a los trabajos. Y una de las ventajas de Python es que literalmente nos podemos conectar a cualquier tipo de fuente de datos. Como yo lo mencionaba, con Python nos podemos conectar directamente a una API, o podemos hacer web scraping y sacar información de una página web, como es Mercado Libre, como es Al Costo, como puede ser Amazon. Podemos utilizar otro tipo de herramientas que nos ayuden a descargar información de fuentes de la nube y demás. Entonces Python básicamente es ese lenguaje de programación que puede obtener información de cualquier tipo de página web o del lado del que ustedes se imaginen. Python es el que nos va a ayudar a todo este tipo de procesos. Es importante que si quieres aprender Python te centres en librerías como lo son NumPy, Pandas, Matplotlib, Selenium para hacer web scraping, request y demás. Y esta última herramienta, que sería la quinta, la vamos a dejar al libre albedrío. ¿Por qué? Porque al libre albedrío, porque en este caso ya cuando tienes el conocimiento en Excel, SQL Server, Power BI y Python, ya vas a ver que realmente depende del foco que tú quieras dar en una compañía, vas a aprender esta quinta herramienta. ¿Por qué? Hay personas que se enfocan en aprender R, ya que R ayuda mucho al análisis estadístico, R lo preguntan mucho en bancos y demás. Entonces hay muchas personas que se enfocan en aprender R. Hay otras personas que dicen, no, a mí me gusta más temas de nube, temas de almacenamiento, aprenden BigQuery, Google BigQuery, o aprenden Amazon, o aprenden Azure, o aprenden AWS. Entonces, generalmente ya cuando uno llega a saber esas 4 herramientas, uno va a tener una visual mucho más amplia de la información, mucha más amplia de los datos, y ahí es en donde tú debes decidir qué camino quieres tomar, porque como lo mencionaba al comienzo, siempre va a haber muchos caminos. Una cosa es ser analista de datos, otra cosa es ser ingeniero de datos, otra cosa es ser científico de datos. Entonces esta quinta herramienta realmente va a variar mucho de lo que tú quieras. Acá yo no digo esta es mejor o esta es peor, no, porque ya cuando tú llegas a este punto y tienes experiencia, ya las puertas se te van a abrir de muchos lados. Ya te pueden ofrecer una ingeniería de datos, ¿cierto? Ya te pueden ofrecer una ciencia de datos, ya te pueden ofrecer una arquitectura de datos. Bueno, la arquitectura de datos, si ya sabes cómo funcionan plataformas en la nube y cómo hacer estimaciones y demás, entonces tal vez esa no. Sin embargo, ya aquí vas a tener 2 caminos distintos, y es por donde tú te quieres ir. Si te quieres ir de pronto por una ciencia de datos, yo te recomiendo aprender R, ya que los científicos de datos saben mucho de modelos estadísticos, hacen proyecciones a futuro y demás. Y si quieres, digamos, ingresar a la parte de ingeniería, a la parte de desarrollo, a la parte de estructuras de las bases de datos, entonces ya te recomiendo más que aprendas algo en la nube, como lo puede ser Google Cloud, BigQuery, como puede ser Amazon, como puede ser Azure. Muchas nubes que hay actualmente, obviamente las que lideran el mercado, AWS y GCP, que es Google Cloud. Entonces yo te recomiendo que si quieres ingresar a la parte de ingeniería, también te puedes enfocar en esa quinta herramienta por este lado, y es la nube. Y ya, muchachos, eso sería todo en base a mi experiencia, lo que yo he visto desde mi parte de ingeniero de datos, desde los 4 años y medio que llevo con información. Estos son los caminos que yo recomendaría actualmente para en pleno 2024 comenzar a dar sus primeros pasos como analistas de datos, y así poder llegar a escalar. Obviamente esto puede que el otro año cambie, o que en 2 meses cambie, porque los datos están avanzando muy rápido. Sin embargo, esto es una muy buena guía para comenzar y poder obtener su primer trabajo como analistas de datos. Ya sabes que si te gustó el video, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Select Data, en donde subiré mucha más información de este tipo, y también muchos tips de Power BI que les ayudará en su aprendizaje como analistas de datos, ingeniero de datos o científicos de datos. Muchas gracias.